Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un repaso general alrededor de las diferentes versiones que hay sobre este conflicto que bueno, supongo que reconocerán a qué conflicto me estoy refiriendo por la miniatura que le puse al video, pero para hacerme entender, digamos que me estoy refiriendo al conflicto entre el Estado generado en 1948 con, digámosle, los de Turbante, ¿sí? Ya sé que es una generalización muy así nomás, pero bueno, ustedes ya saben que en esta plataforma no se puede hablar con mucha comodidad sobre estos asuntos y hay que hacerse entender de alguna manera. Este es un tema que es muy típico que después de 4 o 5 horas de que empezó aparezcan un montón de canales de YouTube poniendo como título toda la verdad sobre y te cuentan una versión sobre este tema y bueno, a mí no me convence mucho todo eso. Es un tema del que personalmente me interesé bastante hace bastante tiempo y después medio que lo dejé y sinceramente lo dejé porque empecé a creer que era como una especie de pista falsa, como un anzuelo para que las personas queden enganchadas ahí y empecé a creer que tal vez no era tan relevante y que había otra información que sí era más inmediata. Pero con el paso del tiempo me empecé a preguntar si eso era así o no y tenía planeado volver a las fuentes que consultaba en ese momento para ver qué tanto era verdad y qué tanto era mentira. Porque además pasan los años, uno va madurando y tiene más capacidad para reconocer eso. La cosa es que este conflicto actual me tomó desprevenido, no me dio tiempo de ir a esas fuentes, pero sí que me siento capaz, por ejemplo, de responder a algunas preguntas bien básicas. Por ejemplo, ¿es verdad que hay un estado fundado en 1948 que fue tomando el lugar en donde antes había otros habitantes? Sí, parece ser cierto, los mapas están ahí, entonces uno parece confirmar eso. Es verdad que hay ciertas familias poderosas, ciertos miembros de una familia poderosa en concreto que participaron de la creación de ese estado y que además tienen intereses sobre esa zona. Sí, las correspondencias en las que se buscó todo esto están ahí y en esas correspondencias al parecer lo que se decía era que ese estado que se tenía que crear también tenía que respetar a la gente que ya estaba en ese lugar, cosa que no parece haberse cumplido. Es verdad que además en ese territorio fueron pasando a lo largo de la historia, a lo largo de muchos años, imperios y potencias que en esa zona crearon colonias. Sí, es cierto. De hecho, una de esas potencias que pasó por ahí fue Inglaterra, y sobre todo si ustedes andan alrededor del tema de la hispanidad y eso, saben que esos muchachos no han tratado muy bien a la gente en los lugares por donde pasaron. Y es verdad que los pueblos tienen memoria y que entonces todo eso influye incluso en la actualidad, aunque sea de hace mucho tiempo. Sí, en mi opinión, sí. Esto también me lleva a analizar un poco las diferentes versiones según distintos bandos. Por ejemplo, los medios de comunicación oficiales en nuestro sector del mundo, yo los veo muy alineados con el Estado generado en 1948. Alguna vez te dejan pasar algún periodista con una opinión disidente, con información disidente, pero es la típica participación que, bueno, pueden hablar unos pocos segundos y después lo agarran entre cinco, le hacen todas las chicanas posibles y lo hacen quedar como la peor persona y lo sacan del aire enseguida. O sea, esas cosas he visto. Después otro bando, que en esto yo también lo veo como un bando muy sistémico, es el de la nueva derecha. Hace poco tiempo hice un video en el que quise deconstruir un poco el mapa político e hice mi versión del mapa con una división entre lo disidente y lo establecido, y a la nueva derecha la puse en la mitad, porque le veo cosas disidentes y le veo cosas muy del sistema. En esto creo que hay muchos de sus miembros, de sus participantes, que tienen una visión muy
alineada con el sistema. Muchos de hecho creen que el Estado generado en 1948 es como un muro de contención, como un tapón para salvar lo que sea que ellos le llaman Occidente. Ustedes ya saben que en ese relato Occidente es una mezcla entre Adam Smith, Jesucristo, Don Quijote, Groenlandia y Milei. Todo eso se supone que es toda una sola parte a la que se le puede llamar Occidente y hay que salvarla. Se supone que es una máquina que funciona muy bien y que solo es alterada o por los marxistas o cuando entran algunos grupos de estos que usan turbante a generar problemas. Esta gente no suele hacer mucho foco en las filosofías propias equivocadas que han surgido, por ejemplo, de ciertos lugares europeos y que se han adoptado y que incluso nos han contagiado a nuestro sector, y entonces tienen esa versión de los hechos, ¿no? Que en mi opinión es bastante alineada con todo el sistema. Después otro tercer bando que yo veo es el de la izquierda, que típicamente divide todo entre opresores y oprimidos. En este caso te va a decir que el Estado de 1948 es el opresor y que los civiles del otro lado son los oprimidos. Y después yo también encuentro un cuarto bando que es el de, no sé, digamos los reaccionarios, los tradicionalistas, que pueden llegar a tener una postura parecida en este sentido y valoran a los de turbante porque consideran que ellos están defendiendo su tradición, que están defendiendo su teología y que eso es digno. Y para ser justos, lo que sí hacen todos los bandos es criticar a los grupos muy agresivos que empezaron todo este conflicto, ya saben, los que, bueno, atacaron este lugar en donde estaban esos jóvenes en un festival y cosas así. Ahora, una cosa que yo pienso es que una postura correcta de Argentina o incluso de Hispanoamérica, ligada a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia, es, bueno, estar del lado de los civiles, ayudar a los civiles, porque a pesar de que uno puede no ser exactamente igual a ellos o pensar exactamente igual a ellos, son civiles, no son los que deciden, los que toman las grandes decisiones, aunque en muchas ocasiones votan a los que toman las decisiones, pero bueno, son civiles. También criticar a las potencias imperialistas que se meten ahí con sus estrategias geopolíticas y causan problemas, históricamente actúan de esa forma. Y también criticar a justamente estos grupos organizados que generan estas agresiones en donde se llevan la vida de personas inocentes. En ese sentido veo con algo de preocupación que pueda llegar a presidente nuestro libertario que quiere estar muy aliado con el Estado de 1948 y que tiene mucha simpatía, no solo porque lo veo como una movida geopolítica media temeraria, sino porque además esas cosas creo que solo sirven para aparecer en una lista como enemigos de unos grupos, y ya tenemos experiencia en los 90 de no llevarnos la mejor parte en ese sentido. Y además no lo veo bien por lo que dije recién, porque no veo que eso coincida con nuestra forma de ser, con nuestra forma de razonar. Veo que es otra forma de querer cambiarnos algo que no creo que sea típico de nuestra identidad. De todas formas, también yo tengo una diferencia si me tuviera que ubicar en este tema, porque para ser sincero mi postura puede tener algunos puntos de coincidencia con lo que dice la izquierda o con lo que dicen los tradicionalistas que mencioné recién, pero puedo llegar a coincidir, pero coincido superficialmente y no tanto en cuanto a contenido. Es como cuando coincidís con un kirchnerista en que hay que valorar Malvinas. Sí, superficialmente estamos coincidiendo, pero seguramente en cuanto a contenido no es por los mismos motivos. O como cuando coincidís con un liberal en que no te gusta lo progre. Sí, pero no es por los mismos motivos. Entonces, yo veo que acá mucha gente pone demasiado las manos en el fuego por los que dije que usan turbante, cuando
hay muchas facciones distintas en juego y algunas pueden llegar a ser muy agresivas y no nos valoran a nosotros, no nos tienen mucho respeto. Entonces yo en ese caso soy un poco más prudente que esos bandos que por ahí se ponen muy a la defensiva. Pero después puedo llegar a coincidir. De manera que bueno, en este caso estoy bastante interesado en que dejen sus comentarios, pongan lo que piensan. Y este tema, igual como dije en un principio, habría que complementarlo con esas fuentes que yo consultaba y con otras. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.